¿Qué secreto familiar finalmente fue revelado a tu familia? Descubrí que mi tío es en realidad mi hermano. Mi madre lo tuvo cuando era tan joven que mis abuelos lo criaron. Mi hermana engañó a su marido durante todo su matrimonio hasta el punto de que sus 3 hijos tienen diferentes padres biológicos. Cuando mi madre cayó enferma y me hice cargo de sus finanzas, encontré miles de libras de deudas de juego en sus tarjetas de crédito. Luego encontré papeles de adopción de un niño que había tenido antes que yo y que nunca había mencionado. Luego otro miembro de la familia me dijo que mi padre no murió en un accidente de coche, sino que se suicidó en la cárcel. Mi abuela no conducía. Pensé que no podía, pero nunca se habló de ello. Un día, cuando tenía unos 7 u 8 años, intenté que alguien, cualquiera, me llevara a la tienda por caramelos. Estábamos visitando a mis tíos, la abuela vivía con ellos. Tenían Vito Honey en la tienda local, que ya no podía conseguir en casa. Pero nadie me llevaba a la tienda. Al final dije que se lo pediría a la abuela, y mi primo intervino diciendo, la abuela no puede conducir. Oh, puedes apostar tu dulce culo a que puedo conducir. Solo que no me dejan. La abuela lo había oído y estaba muy enfadada, pero eso fue todo lo que se dijo al respecto, y mi tía finalmente me llevó a la tienda, así que me olvidé del asunto. Años más tarde, cuando acababa de sacarme el carnet de conducir, le pregunté a mi madre por qué la abuela no conducía. Me explicó que, durante la prohibición, la abuela se dedicaba a vender alcohol a los aluniceros. Tuvo mucho éxito. Tuvo tanto éxito que, cuando finalmente se detuvo a los destiladores, aunque los vengadores nunca atraparon a mi abuela, el Estado le suspendió el carnet de conducir sin posibilidad de reexpedirlo. Más tarde, le dijeron que podía solicitarlo de nuevo, pero que tenía que admitir su culpabilidad o algo así. Ella los mandó al infierno. Me encanta esta historia. Tu abuela era un tipo duro de los de antes. Conocí a un anciano que, cuando era pequeño, veía a los contrabandistas pasar a toda velocidad por su pueblo, ya que supuestamente era un acontecimiento muy emocionante para su pequeña comunidad agrícola. Los niños pequeños probablemente veían a tu abuela correr por las carreteras de sus pueblos en aquella época. Mi tatarabuelo fue exiliado y vetado de Missouri por ser un ladrón de ovejas. Hace unos días leí una divertida anécdota aquí en Reddit. En Europa, me refiero a Irlanda o Gales, robar una oveja era un delito capital, pero tirarse a una oveja era solo una vergüenza. Así que si un ladrón de ovejas era sorprendido en el campo sin una buena explicación de lo que estaba haciendo ahí, le correspondía fingir que era un pervertido degenerado en lugar de un ladrón, y así es como surgió el estereotipo, y los chistes sobre el sexo con ovejas. Cuando era una joven adolescente, mi abuela disparó a su padre pedófilo por la espalda mientras dormía. Él había estado abusando de ella y de todos sus hermanos. Se escapó después de que su hermano la escondiera durante algún tiempo. Sin embargo, su padre sobrevivió. Por suerte, mi abuela nunca tuvo que enfrentarse a ninguna consecuencia legal, pero estuvo loca de remate hasta el día de su muerte. Mi tía me lo dijo en su funeral porque le pregunté por qué la abuela era así. Una de mis antiguos empleados me contó la historia de su mujer. La mujer disparó y mató a su padre cuando era un adolescente. Él había estado abusando de ella y de su hermana, pero el juez y el jurado no lo vieron como defensa propia ya que él estaba durmiendo cuando ella le disparó. Cumplió una condena en prisión por el asesinato, pero salió y se le borraron los antecedentes debido a varias circunstancias, entre ellas un asesoramiento inadecuado por parte de un abogado de oficio. Luego fue a la escuela de Derecho, se graduó como la mejor de su clase, y ahora es una abogada en un área metropolitana grande, y hace un montón de trabajo pro bono para los niños en situaciones similares. Después de que mi abuelo falleciera, descubrimos que había tenido un hijo cuando estaba destinado en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Nunca lo supo. Su madre interceptó las cartas de la chica italiana. Volvió a casa, conoció y se casó con mi abuela y tuvo 4 hijos. Olvidé quién de la familia se enteró y cómo. Es una locura pensar que tenemos toda una familia italiana por ahí. Imagínate a esa chica italiana enviando cartas, y creyendo que algún día llegará una respuesta. Pensar en ello me entristece. Mi tía no era hija de mi abuelo. Él conoció a mi abuela cuando mi tía era un bebé muy enfermo. Tenía polio y no se esperaba que sobreviviera. Mi abuelo se casó con mi abuelita para que ella pudiera entrar en su seguro, y trasladarse a una zona que tuviera un apoyo médico adecuado. Mi tía fue el primer bebé que sobrevivió a una operación a corazón abierto en el hospital de Yale New Haven, y aunque tuvo que llevar aparatos ortopédicos en las piernas la mayor parte de su infancia, tuvo una vida estupenda, aunque no lo suficientemente larga. Mi abuelo la quería como si fuera suya, y nunca lo supe hasta que fue al funeral de su padre biológico cuando yo era adolescente. Un familiar no se cayó de un puente con su bebé, sino que saltó.
Parece obvio en retrospectiva, pero lo informaron de manera diferente tanto en las noticias como a los familiares más jóvenes. Yo trabajo en el campo de la prevención del suicidio, y aunque algunos pueden ver el fallecimiento como resultado de un suicidio, a muchos miembros de la familia y seres queridos les resulta muy difícil hacer frente a la idea de que la víctima falleció debido a estas circunstancias, especialmente cuando hay niños involucrados. No es raro que se informe de forma diferente, ya que no es algo que muchas familias sean capaces de asumir y es comprensible. Sin embargo, siento mucho lo de tu familiar, y espero que algunas de las heridas se hayan curado un poco con el tiempo. Mi abuela murió hace poco. Era famosa en nuestra ciudad por su increíble cocina, en particular por sus cenas de pavo. En particular, su salsa era absolutamente increíble. Muy deliciosa. Tuvo un ataque al corazón hace varios años, y su experiencia cercana a la muerte la convenció de compartir algunas de sus recetas secretas conmigo, todas excepto la de la salsa. Cuando murió esta primavera, estaba revisando su despensa y encontré un cubo entero de mezcla de salsa KFC. Utilizaba literalmente la mezcla de salsa de KFC como base para hacer su increíble salsa. Un gran escándalo. Empecé a tener problemas con mis dientes. Un absceso espontáneo que resultó en múltiples endodoncias. Mi dentista investigó la causa y encontró algunas anomalías muy extrañas en las raíces y los nervios de mis incisivos, los dientes que me habían afectado. Así que pidió ayuda a un par de profesores que conocía. Cuando llegó mi siguiente cita estuvo muy callado durante un rato antes de tropezar verbalmente. Resulta que lo que pasaba con mis dientes era un signo clásico de endogamia, y se sintió súper incómodo al darme la noticia. Se lo comenté a mi madre y se quedó en plan, oh bon sí, ¿no lo sabías? What the fuck. Claro que no lo sabía. Resulta que no muy atrás en el árbol genealógico, varios de mis parientes decidieron que era una buena idea casarse entre ellos. Y nadie se molestó en mencionarlo. Nunca. El pequeño pueblo donde vivo es un 85% de mis parientes, no es broma. Ni siquiera los había conocido a todos, así de numerosos son. Editado para aclarar, me había empeñado en irme lejos de mi pueblo para conocer a mi marido, casada a 12 años este junio, porque tenía miedo de tener hijos con alguien que pudiera ser mi primo. Solo para descubrir 5 años después de casarnos que en realidad era producto de la endogamia. Mi marido y yo no somos parientes en absoluto. Maldición. Así que no solo una pareja, eso es duro. ¿Hiciste más pruebas genéticas? En realidad no. Hice la prueba en la clínica hace un tiempo, pero no tenía nada significativo. Mi madre simplemente dijo que estaba en su lado de la familia y lo dejó así. Investigué mucho sobre la familia de mi marido después de descubrir que eran de mi zona, lo que me parecía una locura teniendo en cuenta que me fui a 6 horas de distancia para ir a la escuela, donde le conocí. Por suerte, no somos parientes. Que mi abuelo fue un soldado atómico. En lugar de enviarlo a luchar en la guerra de Corea, lo enviaron a Nevada, donde, después de hacer que se apartara del destello inicial, presenció el hongo nuclear. Una vez terminado, se le ordenó marchar al punto de detonación, donde se expuso involuntariamente a altas cantidades de radiación. Por suerte para mi familia, mi abuelo tiene ahora más de 90 años, incluso después de unos cuantos sustos de cáncer, y el resto de nosotros, mi madre, mi tía, mis primos, mi hermana y yo, estamos libres de cáncer y bastante sanos. Pero esta es una información médica que realmente deberíamos haber conocido antes. Recuerdo haber visto un documental sobre marineros a los que se les hizo experimentar una explosión atómica. Se sentaron en la cubierta de un barco mientras se producía una explosión en el mar. El anciano dijo que puso su mano frente a sus ojos cerrados para protegerlos, pero que aún podía ver los huesos de su mano como un rayo X a través de su piel y sus párpados. Luego trajeron esos barcos de vuelta a San Francisco para limpiarlos, lo que básicamente era quitarles la pintura y enterrarlos en el suelo. Todavía están lidiando con la contaminación hasta el día de hoy. Después de que mi madre murió, descubrí la verdadera historia detrás del matrimonio de mis padres. Ella vino al país de mi padre para visitar a algunos de sus parientes. Conoció a mi padre y después de una semana le pidió que se casara con ella para poder quedarse en el país. Mi padre aceptó porque no tenía a nadie más, y sus padres le presionaban para que se casara de una vez. Pero lo mejor de la historia es que, con el paso del tiempo, los dos se enamoraron el uno del otro. Su amor creció con el tiempo y fueron realmente felices juntos. Mi madre pasó sus últimos días muy enferma, y solo aceptaba a mi padre junto a su cama. Él jura hasta el día de hoy que ella era un ángel enviado por Dios para cuidar de él. Me sorprende que se casaran así, de la nada, y que acabaran amándose tan profundamente. Solo puedo esperar tener un matrimonio tan bueno y amoroso como el de ellos. Mi padre tuvo un hijo en la escuela secundaria. Su lado de la familia sabía, y mi madre. Nos enteramos años después de su muerte de que tenemos una media hermana.
Un amigo mío conoció a una chica en un bar. Se llevaron muy bien. Le contó a sus padres sobre ella, y su padre lo llevó afuera, y le dijo que no saliera con ella porque era su media hermana. ¿Cuál es tu secreto familiar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.